Buen día, pues vamos a comenzar la clase, a retomar lo que estábamos comentando la anterior sesión. Estábamos hablando de una teoría, que es la teoría tridimensional del derecho, de este autor brasileño, que es Miguel Realé, y que concibe al derecho desde tres dimensiones, ¿no? O desde tres perspectivas: la dimensión fáctica, la normativa y la axiológica, que más o menos la anterior sesión habíamos empezado a comentar cada una de ellas. Aquí ya en la lámina ya viene un poco más amplio y a la vez concreto lo que implica cada dimensión, ¿no? Dimensión fáctica, habíamos dicho que concibe o visualiza el derecho como un hecho social. Esa dimensión fáctica visualiza el derecho como un hecho social o como fenómeno, ¿no? El derecho es un fenómeno también social, que se da en la sociedad, que surge de la sociedad y que desde luego va a venir a regularla. Pero surge justamente ahí, ¿no? Por la relación de los seres humanos. Y nos dice acá que esta dimensión es estudiada por ciencias sociales, muy aparte de la misma ciencia jurídica, es estudiada por ciencias sociales, como la sociología, que estudia al derecho como modo de comportamiento social y que influye en la adopción de determinadas conductas. Es lo que comentaba por ahí sobre un libro que se llama Anatomía del Mexicano. Prácticamente hay ciertos enfoques sociológicos, ¿no? De cómo es la cultura del mexicano, cómo es el mexicano en cuestión de su cultura, etcétera. Si nos comparamos con otros países, somos diferentes, ¿no? Por la forma en cómo hemos crecido, hemos avanzado en la historia y culturalmente también tenemos características diferentes o algunas similares, ¿no? A otras sociedades. Pero normalmente esta rama, la sociología, pues va a estudiar al derecho como modo de comportamiento social, y ese comportamiento social va a influir en la adopción de determinadas conductas. ¿Cuál consideran ustedes que sería un modo de comportamiento social a través del cual se han adoptado ciertas conductas que sean incluso trascendentes para el derecho? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Modos de comportamiento social. Podría ser como lo que hablábamos en la clase anterior, lo que ahora ha salido, bueno, se ha hecho muy relevante con lo de las feministas que Ok. protestan y que tenemos derecho a protestar, pero pacíficamente, pero ellas lo hacen de otro modo, pintando monumentos que pues de cierta manera nos representan a nosotros como nación y pues yo creo que no es una forma, pues no sé, como que de cierta forma, o sea, manifestarnos, pero no haciendo rayones ni demás, porque pues las personas que se dedican a limpiar esos monumentos, todo el trabajo, ¿no? Que les cuesta. Sí, podría ser, ¿no? La sociología podría estudiar ese tipo de comportamientos sociales o social que influye en esa forma, ¿no? De conducirse, en la adopción de determinadas conductas. ¿Alguna otra?
Puede haber otras incluso aún más trascendentes para el derecho, ¿no? ¿Alguna otra idea? Incluso pudiera ser lo de la legalización del aborto o la incluso el poder casarse entre personas del mismo sexo, pudiera ser. Puede ser también, ¿verdad? No es, digamos, exclusivo de México, porque ese tema del aborto pues es como universal, se ha adoptado en múltiples países o legislaciones, pero indudablemente que se tiene que observar a través de la sociología cierto comportamiento social, ¿no? ¿Cuál vendría siendo? Bueno, que determinadas mujeres han llegado a la práctica del aborto, ¿verdad? Han llegado a esa práctica del aborto. Entonces, la sociología estaría visualizando o podría estar estudiando también esa forma de comportamiento social, específicamente en el sector de las mujeres, ¿no? Que serían las que, por una cuestión natural, podrían practicar el aborto. Y eso va influyendo, como dice acá, en la adopción de determinadas conductas. A través de ello, ya esto iría trascendiendo al derecho, ¿no? Para saber si esas conductas encaminadas al aborto serían criminalizadas o castigadas o en determinado momento no, como la misma corte lo determinó, que la conducta del aborto no puede ser criminalizada. Es decir, no se puede castigar, sino que debe ser permitido, ¿no? Específicamente en las legislaciones de los estados que tiene México. Es un ejemplo, pero nos damos cuenta que entonces no solo es función o campo de la ciencia jurídica o del derecho estudiar este tipo de conductas, de comportamientos o de problemáticas, sino también a través de otro tipo de ciencias sociales, ¿no? En este caso, la sociología, que está dentro de esa dimensión fáctica de hecho social. También la psicología dice acá que ve al derecho como una forma de influencia particular en la conducta de los individuos. Sabemos que normalmente esta ciencia pues va encaminada a estudiar, ¿no? Cierta conducta del individuo, ciertos temas incluso en el ámbito emocional también, pero eso va trascendiendo indudablemente al derecho, ¿no? En materia legal, bueno, ya esta rama puede ir también dando origen a otro tipo de ramas o de materias, ¿no? Por ejemplo, la psicología criminal, la psicología, tiene un nombre, la psicología forense, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de dictaminar cuestiones a lo mejor en un área familiar. Hay psicólogos forenses que se van a encargar de dictaminar sobre la conducta de los menores, ¿no? Del estado psicológico de los padres, de los menores. Entonces, son ramas que están totalmente vinculadas al derecho. La historia, también acá nos dice, comprende al fenómeno jurídico como uno de los hechos de la voluntad humana en los distintos momentos de su existencia. Sin la historia no podríamos ir al pasado y saber cuáles son los fundamentos o la forma en cómo empezó a surgir la ciencia jurídica. Entonces, al final de cuentas, estas dimensiones nos van haciendo referencia a cada una de las ramas que están vinculadas con ellas y de ahí que la ciencia jurídica sea una ciencia multidisciplinaria. Es multidisciplinaria porque hay varias disciplinas, ¿verdad?, que la van apoyando, la van auxiliando o la van respaldando para entenderla mejor. Entonces, estas son, digamos, algunas de las ciencias
sociales que tienen que ver con esa dimensión fáctica, por lo que estudian, específicamente por lo que estudian o su objeto de estudio. La dimensión normativa, esta va a estudiar específicamente al derecho como norma jurídica, ya no como un hecho social, sino como una norma jurídica. Dice acá, concibe al derecho como conjunto de normas coactivas que prescriben la conducta social debida. Es decir, las reglas, ¿no? Las reglas jurídicas, normas jurídicas que van a decir cuál es la conducta, en este caso, que la autoridad o el Estado espera de un individuo como una conducta correcta. Son normas coactivas. ¿Qué querrá decir este término de coactivo o esta característica de una norma coactiva? ¿Qué implicaría? ¿Qué es una norma coactiva? La coactividad, esto yo creo que, si no me falla más adelante en el temario, vamos a ver las características, por ejemplo, de la norma. La coactividad implica que la norma puede ser impuesta a través de la fuerza por parte de la autoridad. Si nosotros no cumplimos con una norma, una autoridad, la autoridad que sea competente o encargada de aplicarnos esa norma, nos va a poder imponer esa disposición normativa aún a través de la fuerza legal, ¿no? De la fuerza del Estado. Por ejemplo, si yo cometo algún delito, pues indudablemente eso dará motivo a algún proceso penal. Hay normas que delimitan la conducta de los seres humanos, y si los seres humanos no nos conducimos conforme a esas normas, podríamos estar incumpliendo alguna de esas normas penales. Y esas normas penales son coactivas. ¿Por qué? Porque aparte de que son obligatorias, las debemos obedecer o cumplir. Si nosotros no las observamos, no las obedecemos, el Estado nos va a poder imponer esas normas de forma coactiva, aún a través de la fuerza. ¿Cómo? Bueno, el Estado puede hacer uso de la policía para obligarnos a acatar ciertas reglas o normas. A través de un proceso penal puede obligarnos a cumplir una sentencia donde ya se haya impuesto incluso una pena de prisión. La misma prisión es la forma coactiva que tiene el Estado para imponernos una pena por haber incumplido una norma. Entonces, esa coactividad implica que la norma puede ser impuesta, ¿no? Aún a través de la fuerza legítima del Estado. No es cualquier fuerza, es una fuerza legitimada del Estado que nosotros como sociedad le hemos dado para que pueda tener esa autoridad, ¿no? Pueda tener esa competencia, esa legitimidad para aplicarnos la ley. Esta dimensión también puede ser analizada a través de ciertas materias propias de la ciencia jurídica o del derecho, como cuáles tenemos aquí la teoría general del derecho, que analiza los distintos aspectos de la normatividad jurídica y conceptos jurídicos fundamentales. La dogmática jurídica, que estudia los sistemas jurídicos o ramas que componen los ordenamientos legales de cada país. Por ejemplo, la dogmática jurídica va a estudiar el sistema jurídico del derecho civil, del derecho penal, lo que compone cada una de esas ramas, ¿verdad? Esa es la dogmática jurídica. La lógica jurídica, cuyo estudio son las proposiciones normativas que conforman el ordenamiento jurídico.
Aquí fíjense, hablamos un poco más ya en la práctica, en la lógica jurídica, cuando nosotros redactemos alguna demanda, indirectamente estamos usando la lógica jurídica. Para los que tienen ya o van teniendo más práctica, la lógica jurídica puede incluso ser una herramienta útil para dar algún argumento en alguna demanda. En el área del juicio de amparo, la lógica jurídica también nos sirve para construir lo que se llama un concepto de violación, decir por qué se nos ha violado o vulnerado un derecho humano. Los jueces para dictar una sentencia requieren justamente usar la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque aparte de que estudia las proposiciones normativas que conforma el ordenamiento jurídico, también a través de la lógica jurídica podemos realizar lo que se llaman silogismos o razonamientos en el campo legal, que sean desde luego lógicos para sustentar una demanda, sustentar alguna sentencia, etcétera, ¿no? Cualquier resolución o incluso petición en materia legal que podamos realizar o pueda dictar una autoridad. Y otra de las ramas es el derecho comparado, que está dentro de esta dimensión normativa y que va a estudiar a la norma jurídica en base a esas interrelaciones o la relación que hay de instituciones legales de diferentes sistemas jurídico-normativos. Básicamente el derecho comparado justamente es eso, ¿verdad? Comparar un sistema legal, el sistema legal de un país con el sistema legal de otro país. Podemos a lo mejor comparar el sistema legal de España en determinada área con el sistema legal de México en materia de protección de datos personales, por ejemplo, que en España hay buen avance, hay gran avance en esa área, o el sistema penal, sistema oral acusatorio en México en comparación con el sistema oral de Colombia o de Perú, que también tienen sistemas orales, se puede realizar una comparativa. Y justamente, por ejemplo, en el sistema penal, que actualmente es un sistema oral, es lo que México tuvo que hacer para poder implementar aquí ese sistema penal oral. Tuvo que haber realizado estudios en base al derecho comparado. Para implementar ese sistema en México, los legisladores tuvieron que haber realizado estudios para observar cómo en otros países funcionaba ese sistema penal acusatorio de corte oral. Y al final, a través de ese derecho comparado, podemos implementar nuevas instituciones en el Estado, ¿verdad? En México. A través del derecho comparado podemos saber cómo está funcionando en otro país, podemos ver si por nuestro tipo de sociedad esas disposiciones podrían también ser aplicadas acá, etcétera, ¿no? Habrá cuestiones que sean totalmente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay una constitución como la nuestra, ahí son enmiendas, son muy concretas. Nuestra constitución es diferente, ¿no? Es más extensa la forma en cómo se lleva a cabo la reforma, la estructura o la modificación a esas disposiciones constitucionales, pues también es diferente nuestro proceso legislativo. ¿Dudas, comentarios o preguntas sobre esta dimensión normativa? Profesor, una pregunta. Por ejemplo, en caso de psicología, Sí. podríamos poner la pregunta de que si el delincuente nace o se hace. Ok. La psicología podría tratar de dar respuesta a esa situación,
Sin embargo, en el estudio de la ciencia penal, justamente esa pregunta se hace en materia de criminología, que tiene que ver mucho también con esta área, ¿no? De la psicología, porque al final las dos se auxilian en materia legal, en materia de área penal, y las dos auxilian también al derecho. Entonces, esa pregunta está dada, y me parece, si no mal recuerdo, hay un autor en criminología o un estudioso de esa área que se llama César Lombroso. César Lombroso en ciertos estudios planteaba justamente esa pregunta, si el delincuente nace o el delincuente se hace. Y es muy interesante ya en esas áreas porque los estudios que él realizaba se enfocaban a analizar si ciertos delincuentes habían nacido con esa, digamos, determinación a delinquir a través de estudiar ciertos rasgos físicos. Y empezaba, ¿no? Él empezaba a tratar de dar respuesta a eso y al final él decía que determinados rasgos físicos de una persona la podían encaminar o hacer proclive a delinquir. Otros muchos autores dicen que no es posible que una persona nazca predeterminada a delinquir, sino que en realidad el delincuente se transforma, ¿no? O el delincuente no nace, sino que se hace, dependiendo en el entorno social que crezca, dependiendo incluso la educación, ¿no? Que se le dio a partir de la temprana edad hasta que creció, si se le enseñó ese tipo de valores, por ejemplo, respetar lo ajeno para no incurrir en algún robo, etcétera. Pero son teorías que se han venido formando efectivamente o que se ha tratado de dar respuesta a través de la psicología o a través de la criminología que estudia la, ¿cómo decirlo? Criminología y criminalística es muy diferente. La criminología estudia en realidad al delincuente, ¿no? A la persona como delincuente. Y la criminalística, bueno, estudia temas de indicios, temas de huellas, que también tienen que ver con la rama penal. Pero es interesante y fíjense, ahorita que surge este comentario, en algún momento cuando yo tuve por ahí la oportunidad de trabajar en algún juzgado penal, había pues varios casos, ¿no? En los que se investigaban violaciones y una de las ramas en materia penal que se usa para ver cuál es la personalidad del delincuente, esa es la palabra, es la criminología y también la psicología. Y ya dentro de un procedimiento penal, lo que la autoridad hace es practicar dictámenes en psicología para ver cuál es la personalidad de esa persona que delinquió. Normalmente los psicólogos en los procesos penales hacen o realizan una serie de, les llaman test. ¿Cuál es test? Bueno, el dibujo de una casa, el dibujo de la familia, el dibujo de la persona. Y dentro de muchas otras pruebas, también, por ejemplo, hay fotografías de la persona que delinquió, las famosas tomas fotográficas, el tema de las huellas dactilares. Y algo que yo observaba en esas personas que muchas veces habían delinquido, específicamente en temas de violación, es que tenían, ¿cómo se le llama? Cuando tienen la mandíbula pronunciada, y ese es un estudio que hacía también César Lombroso. Muchas de estas personas que cometían estos delitos tenían la mandíbula pronunciada. Tiene un nombre, ahorita no recuerdo. Pero de ahí veíamos que, pues en realidad, Lombroso, la teoría de Lombroso no era tan desapegada de la realidad, ¿verdad? Entonces,
cierta razón tenían esas teorías de César Lombroso, quizá no del todo, pero probablemente ciertas personas que nacen con algún tipo de formación física diferente tienen esa tendencia a delinquir, ¿no? A cometer ciertos delitos. Algo de eso hay y esas teorías lo empezaban a explicar, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Algún otro comentario sobre esto que se comenta? Yo, profesor, Sí, adelante, Dana. disculpe, también en sociología y de hecho hace días veía yo una conferencia de, ¿cómo se llama? Del populismo. Decía Sí, que, bueno, la expresión decía, y disculpe, pero decía que el gobierno te quiere inútil y el gobierno te quiere estúpido. ¿Para qué? Para que no, por ejemplo, y es lo que yo platicaba con mis papás, les decía que, ¿por qué no a nosotros, no sé, ya sea en la educación media superior, ¿por qué no se nos habla lo que es el SAT, lo que son los impuestos? Y sí, pues obviamente yo creo que pues al gobierno de igual manera no le conviene porque pues nos abrirían los ojos y pues diríamos del por qué se nos cobra esto, por qué se nos cobra el otro. Porque pues de cierta manera y viéndolo así, al momento de nosotros darnos de alta ante el SAT, pues es pagar, pagar y pagar, o lo que es el Afore, ¿no? Nosotros invertimos nuestro propio dinero para tener el Afore y en un futuro de nuestro propio dinero, de nuestro propio salario, sobrevivir. Y bueno, me parecía sí. muy interesante esa conferencia porque pues de cierta manera como que pues sí, todo tiene y tiene demasiada razón esa conferencia. Claro. Pues eso ha sido también un tema. eh, Acá, por ejemplo, estoy viendo, justamente dice Edgar Vara en el chat, educación financiera sería muy buena materia. Tengo 23 años y ya estoy en buró. Pues es una realidad, ¿no? Educación financiera, justamente me robó Edgar ese término, y no solo a esta edad, ¿no? Sino desde un poco antes, quizá yo creo que son temas que ya se tienen que ir tocando. Este, y efectivamente, normalmente, pues se nos habla de ese ámbito que es el ser, ¿no? No se nos habla del deber ser, sino que todo se pinta muchas veces a través de la educación como algo ideal, pero no se aterriza lo que verdaderamente allá afuera está sucediendo. Y son temas interesantes, son temas que creo que se tendrían que abordar efectivamente, porque no hay esa educación financiera. Hay un comentario por ahí, yo leí también, es bueno, quizá no venga mucho al tema de México, pero lo hacía un estudioso, creo que de economía de la UNAM, donde habla de esta serie que es la serie del juego del calamar. Y él, entre otras cosas, dice que esa serie tuvo por objeto reflejar justamente los problemas económicos y financieros que enfrentan los jóvenes en esa sociedad, porque hay cantidad de jóvenes que ya están totalmente endeudados por ciertas pues cuestiones, ¿no? De ahí propias de la sociedad, gastos que tengan, etcétera. Y eso ha llevado a un problema para que quieran justamente resolver esos problemas financieros o económicos, pero al final efectivamente todo eso va al tema de pues una educación financiera, ¿no? Actualmente
Creo que el SAT ya exige que todos, aun cuando no haya, ya no recuerdo, fue de las últimas noticias en materia de Hacienda o fiscales, donde el SAT ya exige, ¿no?, que todos deben tener el registro, aun cuando no haya una actividad que esté generando ingresos, que así la Constitución lo ha establecido, ¿no? A partir de la mayoría de edad se tiene que realizar esa alta ante Hacienda, pero efectivamente es muy complicado porque la realidad social es que hay que declararle incluso al SAT, aun cuando no haya ingresos, hay que declararle en ceros, y la realidad pues es que es complicado el tema laboral, ¿no? O el tema de ingreso económico en México ha sido muy complicado. Ahora también con pandemia se han perdido muchos empleos y vaya, estamos complicados en esas cuestiones de obtención de trabajo, etcétera. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Comentarios? Profesor, disculpe. Yo, profe, perdón. A ver, ¿quién me habló primero? Dejemos a mi compañera, ahorita opino yo. A ver, sí, ¿quién fue primero? Dana, creo. Sí, otra vez yo, profe. Si no, pues igual Adelante. mañana el compañero. Adelante. Lo que otra cuestión es, por ejemplo, bueno, ahorita se me viene a la cabeza lo que son los grupos delictivos, ¿no? Los narcotraficantes y demás. O sea, ¿por qué esos grupos, o bueno, por qué se ven tan, se podría decir, como influenciados a jóvenes que de cierta manera a lo mejor dejaron el estudio, ¿no? Y se les hace, pues, no sé, Sí, como que algo fácil, ¿no? El ir y meterse y, pues, no sé, la avaricia de lo que es el dinero, ¿no? Y claro. pues es un tema también como que muy relevante en cuestión, tal vez de ahorita de la pandemia, porque lo que yo veía es que con la llegada del virus y demás, hubo demasiada deserción escolar. ¿Por qué? Porque muchos no tenían los recursos, no tenían, no sé, un dispositivo móvil en el cual tomar lo que son las clases. Entonces, de igual manera, yo digo que otro tema igual de relevancia es los grupos delictivos. Sí, antes de que vayamos con Edgar, efectivamente, pues es otra cuestión y que tiene que ver aquí con la dimensión fáctica, ¿no? Porque efectivamente ahí la sociología se estaría encargando como auxiliar del derecho de estudiar esos comportamientos sociales que están, como dice aquí, influyendo en la adopción de determinadas conductas. ¿Por qué jóvenes se van, ¿no?, a esos grupos delictivos? ¿Cuáles son los factores o los detonantes para que eso suceda? Falta de recursos económicos, se pone, en la sociedad mexicana se pone o se ha puesto al narcotráfico como algo muy elevado, ¿no? Para algunos, la mentalidad de algunos es eso, que el narcotráfico es algo muy elevado, cuando en realidad tendría que ser algo diferente, ¿no? Por ejemplo, respetar o tener en una visión más alta o más elevada a un servidor público que pertenece a la policía. Pero es un problema, el sistema es muy complicado. Sabemos que en la policía también hay corrupción, en la policía también hay solapación de los grupos delincuenciales, etcétera. Entonces, efectivamente, y ahí nos vamos dando cuenta cómo a través de estas dimensiones empezamos a abordar ciertos conflictos, ¿no? Y cuando destapamos o queremos abordar estos temas, nos damos cuenta que es una cuestión muy compleja para poder empezar a resolver, ¿no? O a buscarle respuestas, a buscarle soluciones, muy complicado. Los grupos delincuenciales, el tema del narcotráfico, el tema también, por ejemplo, penitenciario, son temas
que están aquí, ¿no? En la dimensión fáctica. Pero sí, efectivamente, y esto nos va sirviendo incluso para realizar estudios en materia legal y por qué no, incluso a través de llevar a cabo una metodología y en determinado momento, pues, realizar alguna tesina, alguna tesis. Así es como se empieza, ¿no? A plantear un estudio de investigación respecto de determinados temas. Adelante, Edgar. Sí, profe, perdón. Yo nada más quería como también dar un punto de vista de que muchas veces tenemos a echarle la culpa a otras personas cuando la culpa incluso es de nosotros. Y no hablo como mía nada más, sino como de la sociedad. ¿Por qué? Sí, Porque también ahorita como que reflexioné gracias a mi comentario que dije que estaría muy buena que impartieran una clase de educación financiera y después dije, ok, pero si no lo imparten, si mi gobierno, mi sociedad, no sé, no aporta para que impartan esa clase, pues yo mismo como persona puedo buscar los medios para poder, bueno, investigar o tomar cursos o tomar alguna otra cuestión sobre ese método, pero la verdad es que no tenemos esa cultura, queremos sí. todo como muy fácil, muy a la mano y no tenemos esa necesidad de investigar, que también en esa parte creo que estamos un poquito mal. Y bueno, no sé, siempre en alguna ocasión de mi vida me dijeron una frase que dice, un líder se completa primero. Y a lo que yo me refiero es que si tú te completas primero, si tú eres como dueño de tus acciones y sabes siempre ir por más en todo lo que tiene que ver con tu vida, puedes apoyar a otras personas. Entonces, en este caso, yo lo veo por mí, digamos que me supero en todos los aspectos que yo quiero y cuando yo me sienta como ya en un momento como pleno, puedo apoyar a otras personas, incluso puedo hacer la diferencia apoyando a una persona que yo sé que no tiene para estudiar, no sé, que la está pasando muy mal y en ese impacto, o sea, con esa pequeña cosa puedo causar un gran impacto e incluso puedo decir que si bien o mal me fue, pude sacar a una persona de las calles y ya es un logro pues tremendo, ¿no? Creo que también es como cultura de Sí. nosotros que necesitamos hacer un cambio de chip muy radical en nuestra mente. Nada más era la aportación que quería hacer porque se me hizo muy, no sé, creo que le echamos la culpa a todos menos a nosotros mismos. Claro. Sí, pues es válido el comentario. Creo que eh, nos corresponde también, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Nos corresponde, si no se nos está proporcionando algo, nos corresponde a nosotros buscar, ¿no? O indagar. Y eso hace también una diferencia, o sea, no vayamos muy lejos, incluso en esta área o en esta licenciatura que ustedes estudian, pues los que son maestros, somos maestros o les enseñamos, tampoco tenemos la verdad absoluta. La materia legal va cambiando, el tiempo puede ser reducido para enseñar ciertas cosas, algunas de ellas no se enseñan y aunque se enseñen, solo se van a aprender en la práctica, ¿no? Uno mismo es el que va a llegar a ese tipo de conocimiento siempre y cuando tenga pues la disposición, ¿no? Pero es muy cierto, si no se enseña, corresponde a nosotros, ¿no? Indagar al final, pues, creo que por ahí alguien me decía, todo está en los libros, ahora todo, hay acceso a internet y es muy bueno, ¿no? Porque eso nos garantiza también poder, pues, lograr justamente la obtención de ciertas cosas, conocimientos que no tenemos. Y tiene que ver, indudablemente, pues, con tema de sociología, porque el mexicano es muy, también a veces muy así, ¿no? La sociedad mexicana es muy, a veces conformista, con no pasa nada y todo está bien. Pero cuando ya hay un problema, como por ejemplo estas cuestiones del SAT, etcétera, pues ya busca un remedio
no hay prevención, sino que se busca ya una reacción ante la transgresión, ¿no? A veces ese tipo de situaciones. Y es muy complicado. Los temas con el SAT son temas complicadísimos por el tipo de situaciones, ¿no? Impuestos, los delitos que se pueden atribuir a una persona son totalmente complicados por la cuestión económica, ¿no? Que al final el Estado es el que se ve afectado por la hacienda pública. Todo ese dinero, pues, implica la recaudación de fondos para la hacienda pública y el afectado es el Estado. Y el Estado, pues, indudablemente va a dejar caer todo el peso, ¿verdad?, de la ley, toda la aplicación de la norma al contribuyente o al ciudadano. Gracias por los comentarios. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Bueno, el último punto, el 3, que es la dimensión axiológica, habíamos dicho que concibe al derecho como valor y como portador y garantizador de otros valores superiores. Como valor nos referimos a valores jurídicos como el orden, seguridad e igualdad, que obviamente tiene el derecho. Entonces, el derecho por sí solo, en esa dimensión axiológica, pues tiene un valor que está dado específicamente a esa área, ¿no? A esa área legal o a esa área jurídica. Y ese valor, pues, está conformado por cuestiones como el orden, la seguridad, la igualdad. Si se dan cuenta, estos temas del orden, de la seguridad, de la igualdad, son valores o son conceptos más enfocados a lo legal. Son conceptos que se definen más desde el punto de vista jurídico, el orden, la seguridad, la igualdad. Pero el derecho no solo tiene esos valores jurídicos, sino que tiene otros valores superiores de más rango, como son la vida, la dignidad humana, etcétera. No hay otros de más alto rango, pero específicamente la vida y la dignidad humana. Dice acá, el estudio del derecho se da a través de la axiología jurídica, la cual analiza los valores que dan origen y fundamento al derecho, la política jurídica, que estudia la manera en cómo los valores que inspiran al derecho se hacen norma jurídica efectiva, es decir, el paso de una norma moral al ámbito de lo jurídico. Entonces, el campo de los valores, pues indudablemente también trasciende, ¿verdad?, al estudio del derecho. Normalmente, la idea más genérica que tenemos de valores es diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es bueno y lo que es malo. Ahí hay una valoración que le corresponde a cada ser humano entre decir esto me conviene y esto no me conviene. Y si hay una limitación por normas jurídicas, pues indudablemente estaríamos hablando de que dependiendo del camino que podamos elegir, el buen camino o el mal camino, de acuerdo a lo que establece la norma, estaríamos en presencia de lo que es la legalidad o la ilegalidad. Pero eso solo se hace a través de esta dimensión axiológica o a través de los juicios de valor que cada uno nos vamos cuestionando, ¿no? Nos vamos poniendo. ¿Comentarios sobre esta dimensión axiológica? Dice acá, la tridimensionalidad del derecho nos ofrece una visión más amplia del fenómeno jurídico y sobre todo nos ayuda a evitar la confusión de los planos
en los que el derecho se expresa. Cuando iniciábamos la sesión pasada de la clase, por ahí se decía, ¿no? Que el derecho era un conjunto de normas, una definición que normalmente se da por muchos de nosotros y que se emplea esa parte, ¿no? De decir, es un conjunto de normas. Estaríamos hablando o definiendo al derecho desde una dimensión normativa. Y justamente por eso se nos dice aquí que esta tridimensionalidad, estas tres dimensiones del derecho, nos van a ofrecer una visión más amplia de lo que es el fenómeno jurídico, para evitar confusión de los planos en los que el derecho se expresa. Es decir, que el derecho no solo es un conjunto de normas jurídicas, sino también hay que recordar que hay una dimensión fáctica y hay una dimensión axiológica. Y eso nos va a ir dando la pauta, ya para ir terminando la clase, para poder definir al derecho o dar una definición del derecho. Aquí fíjense, hay autores que han dado ciertas definiciones del derecho desde alguna de estas dimensiones que anteriormente hemos comentado. Por ejemplo, desde la dimensión fáctica, acá hay un autor que es Giuseppe Lumia, dice: el derecho no es más que un instrumento de control social. El derecho no es más que un instrumento de control social, una de las muchas técnicas con las que se realiza el control social. Al hablar aquí de que es un instrumento de control social, él se está refiriendo a una dimensión fáctica. ¿Por qué? Porque implica cuestiones que tienen que ver con el fenómeno social. Otro autor, Edgar Bonenheimer, dice: el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo. Él hace referencia aquí a ciertas características, ¿no?, de una forma de gobierno que tienen que ver también con la forma en cómo se constituye una sociedad para regir, ¿no? Para regir o establecer el orden. Entonces, nos damos cuenta cómo se está dando aquí una definición desde el punto de vista de la dimensión fáctica. La dimensión normativa, por ejemplo, Hans Kelsen, uno de los estudiosos del derecho que estableció también la famosa pirámide de Kelsen, donde establecía el orden en cómo se daba el ordenamiento jurídico. Hasta arriba estaba la Constitución, luego venían las normas secundarias, los reglamentos, etcétera. Pero Hans Kelsen da una definición del derecho desde la dimensión normativa y él dice: el derecho es el orden coactivo y soberano de la conducta. Él ya nos está hablando del orden, de un concepto meramente que se define desde el ámbito legal, lo coactivo también, soberano de la conducta. Eso está enfocado pues a una dimensión normativa ya. Esto prácticamente es como una definición también de norma, ¿no? Yo puedo decir la norma o un sistema jurídico es el orden coactivo y soberano de la conducta. Elías Díaz dice: el derecho es un sistema normativo dotado de coacción formalizada e institucionalizada. Es decir, las definiciones ya van más encaminadas a una dimensión normativa. Y desde la dimensión valorativa, acá hay un autor que es Giorgio, nos dice que el derecho es la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que las determina, excluyendo todo impedimento. Pues ahí incluye, por ejemplo, esta parte, ¿no? Principio ético. Un poco rebuscada la definición, confusa quizá, pero está enfocada a la dimensión valorativa. Y Javier Hervada nos dice: el arte del derecho es el arte de lo justo. Ahí habría que valorar qué es lo justo, ¿no? Como esa pregunta que
se hacía un autor, olvidé el nombre ahorita, pero escribe un libro donde se pregunta qué es la justicia. Y al final de ese estudio, él dice que no es posible o llega a la conclusión de que no sabe qué es la justicia. Entonces, esto tiene que ver con juicios de valor o temas valorativos, ¿no? El derecho es el arte de lo justo, es casi como lo definían los romanos, el arte y la ciencia de lo justo, ¿no? Para lo que algunos es justo, para otros no. Entonces nos damos cuenta cómo es una definición que se aborda desde la dimensión valorativa. Si está claro esto, más o menos con estas definiciones nos damos cuenta cómo cada autor ha ido definiendo al derecho desde una de estas dimensiones. ¿Sí? O dudas, preguntas. No, ninguna profesora está. Bueno, a mí me quedó claro. Ok. No, profe, creo que vamos bien. Bueno, son definiciones, vaya, no es necesario aprenderlas porque son definiciones que cada autor ha dado. Sin embargo, ya nos vamos a quedar hasta acá. Me dice Olivia, ninguna duda. Ok. Nos vamos a quedar acá. Acá ya hay una definición del derecho que se propone. La próxima clase la vamos a analizar para ir viendo, pues más o menos qué elementos contiene, ¿no? Y continuar con nuestro programa. Pues si no hay nada más que comentar, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, hasta luego. Sí, está bien, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.